Si eres un ser vivo, seguro todo el tiempo estás persiguiendo la felicidad. Si la encuentras, te das cuenta que es esquiva y apenas la saboreas unos instantes y ésta se desvanece para volver así a un ciclo interminable. ¿Le podemos llamar a esto felicidad o solo son un puñado de buenos momentos? Quédense para platicar de este tema que es vital. Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, soy Gerardo Luna. Soy psicólogo. Tengo muchos años especializándome en Behavioral Neuroscience. En particular, por qué hacemos lo que hacemos desde el punto de vista de la dinámica cerebral. Actualmente laboro en una petrolera, una de las más grandes e icónicas del mundo. Ahí aplicamos algunas de las cosas que vemos en este canal. Tremendo tema este, ¿no? El de la felicidad. Es la razón por la que vivimos la vida. Si no existieran al menos esos buenos momentos, las razones para vivir quizá hubieran desaparecido hace mucho. Pero como dije al principio, es importante distinguir entre felicidad y buenos momentos. Estoy seguro que como seres humanos, el 99.9% hemos confundido o seguimos confundiendo felicidad con eso, buenos momentos. Y estar conscientes de ello es muy importante porque impacta toda nuestra vida. Sin ser conscientes de lo que realmente es la felicidad, vamos, y aquí me incluyo, persiguiendo ráfagas de placer con la esperanza de que duren para siempre. Desde el esfuerzo agotador de estudiar toda la noche para ver ese 10 en la boleta, hasta simples actos diarios de gastar unos cuantos pesos en nuestros bocadillos favoritos. Vivimos buscando esos momentos, esperando que alguno de ellos sea el que finalmente se quede con nosotros. Si has puesto atención, notarás que esos momentos, incluidos estrenar casa, auto, irte a unas grandes vacaciones, suelen durar desde minutos a no más de unos cuantos días, para luego volver a buscar el próximo gran placer. Así pasamos nuestra vida persiguiendo momentos que se van. Y por donde quiera escuchamos que eso es la vida, momentos. Tal vez tienen razón o no. La neurociencia nos da luces y quizá podemos conseguir otra cosa que no sean solo momentos. La felicidad como tal, equipo, es algo realmente extraño. Me atrevo a decir que aunque todo el mundo habla de ella, casi nadie la ha experimentado. Desde mi punto de vista, si un momento estamos contentos y al siguiente no, no puede llamarse a eso felicidad. Hubiera sido de mucha ayuda tener un nombre más apropiado para nombrar a ese ciclo de buenos momentos y no llamarlos incorrectamente felicidad. Se preguntarán, ¿por qué eso es relevante? La respuesta es simple. Mientras confundamos felicidad, que es algo magno, mayúsculo, con los momentos de placer pasajero que todos experimentamos, será improbable que busquemos el bienestar permanente. Puede que lo duden, pero este existe. No obstante, entre menos tengamos conciencia de ello, la felicidad será esquiva. No podremos ni buscarla, mucho menos conseguirla. Desde la neurociencia, sabemos que el cerebro podría seguir evolucionando y quizá en un futuro pueda darnos, sin tanto esfuerzo, más felicidad y menos tristezas. Sin embargo, actualmente es al revés, ya que el cerebro está programado principalmente para mantenernos con vida, motivándonos sobre todo a alejar las amenazas que supone estar en el mundo. Esto precisamente se contrapone al concepto de felicidad, el cual, como dijimos, es un estado mental donde no hay preocupación. Si la mente está más enfocada y alerta de las amenazas, no nos puede ser fácil que ésta no tenga preocupación. Por amenazas me refiero a todo tipo, tanto las que afectan al cuerpo como las que afectan el estatus social en el que nos encontramos. Al cerebro le importa casi por igual que no te atropellen como que no pierdas el trabajo o que no te cancelen las vacaciones que ya tenías pagadas. Para el cerebro siempre es un buen momento
para preocuparse. ¿Se entiende la idea? Aquí les explico un poco más a detalle el proceso. La amígdala, la cual forma parte del sistema límbico, es el procesador central de amenazas y se comunica con las demás partes y áreas para crear una respuesta ante la posible contingencia. Su importancia es tal que es la que genera los impulsos necesarios para la huida y evitar el riesgo. Sin ella es posible que muchos de nosotros no estuviésemos aquí. De hecho, desde mi punto de vista es cero probable que la humanidad sin la amígdala hubiera seguido existiendo. En este momento entra en juego nuestro mejor amigo, la corteza prefrontal. Es capaz de inhibir la respuesta de la amígdala, reduciendo el estrés para proveernos de calma. Pero esta regulación tiene un costo energético elevado y exige estrategia. Por tal motivo, no siempre está disponible. Entender este equilibrio es básico para construir los cimientos de la felicidad. Al final del día, la felicidad y la preocupación son estados incompatibles. No pueden experimentarse ambos a la vez. Igual que un objeto no puede estar caliente y frío en el mismo instante. Si te has detenido a observar, habrás notado que cada vez que vives un momento que catalogas como feliz, este se evapora en el instante en que una nueva preocupación se asoma. Esa comida deliciosa en tu lugar favorito, con tu compañía favorita, suele ser reemplazada por la tensión cuando llega la cuenta o por la urgencia de contestar esos correos que se fueron acumulando a lo largo del día. Incluso, si tú eres un millonario, digamos, el placer de tu último yate se disuelve un poco con el dolor de cabeza de su mantenimiento. O ante la paranoia de una traición o los robos hormiga en tu cadena de tiendas. Ni hablar de cuando la salud de un familiar se complica. Este es el gran nivelador. La preocupación afecta sí o sí a cualquier cerebro, sin importar su estatus socioeconómico. En el mundo de la neurobiología, no hay cuenta bancaria que impida que una alerta de estrés desplace a un momento de placer. Aprovecho para analizar el rol que juega el dinero y por qué toda la humanidad a través de los milenios lo ha perseguido y por qué este se ha convertido en el objetivo más codiciado de nuestra arquitectura mental. Para el cerebro, el dinero no son billetes, es seguridad anticipada. Me explico. Más que felicidad, el dinero ofrece una tregua para la estresada amígdala, dando pequeñas gratificaciones que calman de forma momentánea el sistema de recompensa. Es literalmente pagar por un delgado aislante contra el estrés. Un ejemplo, si tienes dinero en la cuenta, la amígdala se activa menos cuando escucha un ruido extraño en el motor de tu auto o cuando llega la cuenta del hospital o del súper. El dinero ayuda a silenciar esas alertas antes de que se conviertan en algo más. Sin embargo, aquí está la trampa. El dinero compra comodidad, pero no compra regulación emocional. Podemos ver el ejemplo en la paradoja del éxito. Esto lo sufren muchas figuras públicas. Piensen en algunos de nuestros grandes ídolos que teniéndolo todo terminan en el abismo. ¿Por qué? Porque cuando el sistema límbico entra en un bucle de desesperación, ya sea por soledad, por trauma o por falta de propósito, no hay cuenta bancaria que pueda sobornar a la amígdala. La mente suele sucumbir ante una química interna fuera de control. El dinero es el rey del mundo exterior, pero en el mundo interior quien manda es el equilibrio neurodinamico. Puedes vivir en una mansión con comodidades, pero si tu amígdala percibe una amenaza, aunque sea invisible o irreal, tu cerebro responderá como si estuvieras viviendo en una cueva, acechado por depredadores. Lo que más tiene peso aquí es el balance entre la razón y el instinto, que tanto el instinto es controlado por la parte prefrontal. Equipo, analicemos ahora el circuito de la pseudofelicidad, técnicamente conocido como la ruta mesocorticolímbica. Todo comienza en el área tegmental ventral, donde se sintetiza y libera la dopamina,
el neurotransmisor del deseo y la anticipación. Desde ahí, la dopamina viaja por proyecciones neuronales hasta alcanzar el núcleo accumbens, que es el epicentro que transforma una señal química en una experiencia de placer o gratificación. Sin embargo, esta sensación es intrínsecamente pasajera. Oigan, no todo es negativo. Este mismo proceso de adaptación dopaminérgico actúa como un mecanismo de rescate cuando enfrentamos situaciones que sentimos nos han rebasado. Seguramente recordarás alguna ruptura dolorosa, el rechazo de un grupo social o aquel no de la persona que te gustaba. Ahora bien, ¿cómo podemos salir de esos bucles infinitos que mantienen la felicidad como un espejismo? Lo que siempre digo, equipo, alimenten a su neocórtex, su corteza prefrontal, lo que yo llamo nuestro mejor amigo. Debemos entender una verdad fundamental. Nuestras estructuras más antiguas, desde el tallo cerebral hasta el sistema límbico, esa lagartija instintiva que todos llevamos dentro, no evolucionaron para hacernos más felices, sino simplemente para mantenernos vivos. Además de tratar de mantenernos con la mayor comodidad posible, vale la pena decirlo. Su prioridad es la supervivencia, no el estar felices y contentos. Vamos a entrar en materia. El prefrontal tiene su manera de fortalecerse. Así como la amígdala y el hipotálamo crecen cuando tenemos miedo o estrés crónico, de la misma forma, cuando alimentamos al prefrontal para que se haga más dinámico y nos saque de dicho bucle, este también crece. Debo ser muy sincero con ustedes. La felicidad permanente puede existir, pero a diferencia de lo que la cultura popular nos vende, es un estado que la mayoría no alcanzará. Tenemos la estructura biológica para lograrlo. El problema es que requiere una paciencia y una disciplina superiores, superiores a las que empleamos incluso para desarrollar habilidades motoras de élite. Pensemos en los movimientos de un gimnasta olímpico, la precisión de un maestro de Kung Fu o la elegancia del patinaje sobre hielo. Veneramos el control físico que ellos tienen, pero olvidamos que les tomó décadas de repetición consciente esculpir ese sistema nervioso para lograr esa excelencia en movimientos. Entrenar el cerebro para habilitar o habitar la felicidad es igual de complejo, o quizá más. Pero aquí reside la buena noticia. Como decía antes, es biológicamente posible, equipo. Al final del día, desde mi punto de vista, vale mucho más la pena vivir una vida dedicada a quizá conseguir ese tipo de felicidad duradera que consumirse en la búsqueda desesperada de solo buenos momentos. Porque mientras los buenos momentos son unos invitados que siempre se terminarán yendo, la felicidad es una casa que ustedes mismos pueden construir y ahí quedarse. Para que el neocórtex tome el mando y comience a tener una posibilidad de lograr un estado de felicidad, debemos seguir una serie de pasos. Los prevengo. Algunos de estos pasos pueden sonar obvios o contraintuitivos. Por suerte, todos ellos están medidos y son reales. Número 1. Te vas a impresionar con esto y será tema de debate, pero hagas lo que hagas, hazlo a fondo perdido. Es decir, sin expectativas. Sé que suena aburrido, pero tiene una explicación biológica, equipo. Si el prefrontal detecta que estás haciendo un esfuerzo por una recompensa final, entrará en el ciclo de dopamina fugaz. Me explico. El pico más alto de dopamina se acaba justo antes de que consigas la meta. Es esa anticipación eléctrica antes de probar un helado delicioso. En el instante en que el helado toca la lengua, el nivel de dopamina cae drásticamente y comienza el proceso que conocemos como adaptación. La mayoría de veces uno dice, ¿tanto esfuerzo para esto? Si vives solo para el resultado, estarás condenándote a un ciclo de llenado y vaciado constante. El prefrontal, nuestro mejor amigo, necesita que le demos valor al proceso. Valor al proceso, no a la recompensa.
Esto para mantener una estabilidad química real. Un dato de impacto. Esto ya lo enseñaban los estoicos de todas las culturas antiguas. Impresionante, ¿verdad? Número 2. Mantente activo. Ten obligaciones, no preocupaciones. Si no las tienes aún, constrúyetelas. La mayoría de las personas, y podría decir que todos, entendemos obligación igual a preocupación. No, 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 no. Cuando logras, bajo el diálogo interno, se estira y afloja diario, comunicar con tu cerebro que todas las obligaciones que en este momento tienes son un honor y no un dolor, el cerebro te ayuda y deja de generar cortisol y lo cambia por euestrés, el cual es el mismo que tiene un atleta de alto rendimiento cuando va con todo a por la meta. Número 3. Anticípate a esos momentos dolorosos de la vida. Toda vez que son inevitables, debes tenerlos en la mente y trabajarlos. Cada quien tiene sus propios miedos. Algunos de ellos vendrán en algún momento. Otros, sin duda, son una ilusión. Pero tal como recomiendan los expertos en recursos humanos, preparen la entrevista. Anticípate a las preguntas. Ensaya tus respuestas. En el momento que tengas el 1-1, responderás mucho mejor que si nunca te hubieras preparado para esos momentos. Esto es, cuando vivas esas dificultades, estarás listo. Número 4. Ten la mentalidad todos los días, todo el momento que puedas, de venderle a tu mente la idea de que pase lo que pase, tú estarás bien. No te impactes con esto que te digo, porque es real. Desde este enfoque, un ser humano que realmente usa el neocórtex tiene la capacidad de estar bien, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene en su cerebro esa parte que es muy sofisticada. Hasta ahora, la cúspide de la evolución. Los animales por ahora solo aspiran a ser presa de su sistema emocional y de supervivencia. Si el ser humano deja de depender de esos dos sistemas para configurar su percepción de la realidad, estará sin duda siendo ahora sí un ser humano completo, porque estaría usando como debe ser la única parte que lo diferencia del resto de las especies, el prefrontal. No me malentiendas, no porque empieces hoy mismo a entablar estos diálogos con tu mente, esta te va a obedecer al segundo siguiente. Eso no sucede así. Debemos recordar que operamos con una programación evolutiva algo anticuada. Durante milenios, nuestra prioridad como especie fue no morir. Y nadie nos entrenó en el sentido estricto de la palabra para ser felices. El prefrontal vivirá una guerra constante. Toda la vida tendrá que gestionar el lastre de nuestro sistema de alarma, la amígdala y el tallo cerebral. Esas estructuras son rápidas, potentes, cuesta vencerlas. Yo aún sigo dándome agarrones todo el tiempo contra ellas. Pero equipo, les aseguro algo. Si resuelven nadar contra la corriente biológica, cueste lo que cueste, y se deciden a implantar estas nuevas ideas en sus mentes, el cambio lo irán viendo. Empezarás a notar que analizas cómo hablan los demás desde otro enfoque. Tu lenguaje será distinto, tu pensamiento también. Ya no te dejarás arrastrar por angustias debido a lo que digan los noticieros o los profetas de tragedias. ¿Eso es todo? Por fortuna no. Siempre hay más que hacer. El cerebro tiende de manera natural a preocuparse por uno mismo, de más. En psicología social hay un concepto llamado la predisposición al servicio del yo. No importa qué pase, para tu cerebro siempre serás tú el primero. Si haces algo mal, ahí estará él para justificarte. Incluso si haces algo por alguien más, casi siempre lo estará haciendo para que tú te sientas bien. Un secreto de taquilla, equipo.
Los estudios del comportamiento han demostrado algo sorprendente. Cuando obligamos a nuestro cuerpo a servir, a ayudar a los otros antes que a nosotros mismos, nuestras angustias personales, esas que solemos exagerar en nuestra mente, disminuyen drásticamente. Es una paradoja. Aunque el cerebro evolucionó principalmente para cuidar de nosotros mismos, la ruta de la dopamina se mantiene mucho más estable y sin tanto sobresalto cuando nos centramos en los demás. Curioso, ¿no? Es como si el cerebro se dijera, hey, me siento útil. Y en ese momento deja de rumiar sus propios problemas, ya sean reales o imaginarios. Si lo dudas, es real, está perfectamente documentado y medido. Y es que al sentirnos útiles, activamos una satisfacción profunda que llevamos grabada como especie. Esto genera una mancuerna increíble. Por un lado, experimentamos la recompensa de ayudar. Por el otro, logramos soltar la preocupación personal. Al centrarnos en las necesidades ajenas, nos liberamos del agobio propio. Recuerda, el primer paso para construir una felicidad permanente es precisamente aprender a vivir sin preocupaciones. Como resumen, hasta aquí hemos visto que el cerebro evolucionó para mantenernos con vida y alejados del peligro, aunque esto signifique estar en estado de alerta y sus consecuencias emocionales. Vemos que si queremos ser más humanos, tenemos que usar el prefrontal, no nos queda de otra. Y el usarlo así, a full, nos demanda más energía. Pero les aseguro que vale la pena más que cualquier otra cosa. Como resumen, hasta aquí hemos visto que el cerebro evolucionó para mantenernos con vida y alejados del peligro. Aunque eso signifique pagar un precio, estar en alerta y ser impactados emocionalmente muy frecuentemente. Vemos que si queremos ser más humanos, tenemos que usar cada vez más el prefrontal equipo. Así es. Y el usarlo así, a full, nos demandará más energía. Pero les aseguro que vale la pena más que cualquier otra cosa. No es que la felicidad estable o permanente nunca hubiera existido. Es que requiere un nivel de entendimiento y trabajo, para lo cual el cerebro no ha evolucionado aún de manera tal que nos los dé en automático. El cerebro en automático sí nos da otras cosas. Por ejemplo, deseo de aprender, de explorar, de conseguir cosas, avaricias, miedos, orgullos, deseos de poder, etcétera, etcétera. Cosas que justamente suelen generar circuitos de dopamina de corta duración y además friccionan la convivencia con los demás, lo cual incrementa a su vez aún más nuestro nivel de insatisfacción. Estar mal con los demás pesa de alguna manera. Hasta aquí voy a dejar este capítulo. Recuerden, por fortuna, nunca acabamos. Siempre hay algo más que hacer. Considero que por el momento es suficiente para que puedas reflexionar sobre la felicidad y cómo determinarte a conseguirla. Si te gustaría que ahondáramos aún más en el proceso, déjalo aquí en los comentarios. Ha sido un honor y un gusto estar con ustedes. Que una buena neurodinámica los acompañe.